Buenas a todos, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Seguimos aquí desde los estudios de Radio Antena 2 para transmitir una vez más la meditación, la reflexión, el mensaje de este día. ¿Cómo están por allí? Espero que estén bien, espero que estén seguramente algunos ya descansando de la labor diaria, otros trabajando todavía, que muchos nos siguen, muchos se prenden a la reflexión de manera sincrónica, es decir, no en vivo, sino en el momento que pueden acceder a nuestras transmisiones. ¿Cómo estás? Estamos aquí desde el programa Buen Impulso para darte justamente impulso a tu vida. Y hoy vamos a reflexionar sobre un tema tan profundo, interesante, vital, que realmente deberíamos pensarlo muy a menudo. Y vamos a hablar de Dios, de cómo Dios, de la manera en que Dios llega al hombre. De hecho, que el título de nuestra reflexión se llama Dios llega al hombre. La reflexión de hoy y mañana se va a titular de la misma manera, es decir, vamos a dividirla en dos partes, ¿sí? Dios llega al hombre, parte 1, podríamos decir hoy. Dios llega al hombre. ¿Cuántas veces Dios te habló y no te diste cuenta? ¿Cuántas veces Dios estuvo tan cerca de tu vida y como que pasó desapercibido? Pasó desapercibido porque estamos llenos de mucho ruido, de muchas cosas, y de repente nunca levantamos la mirada hacia arriba, no ponemos, como diría el apóstol Pablo, la mirada en las cosas de arriba. Siempre nuestra mirada está en las cosas de la tierra, en lo terrenal, en el hoy, lo cual vivir el día a día no está mal, pero también hay que responder y estar también atentos a las cosas trascendentales, a las cosas de arriba, al propósito de Dios, a Dios mismo. La Biblia dice que Dios está cercano a los hombres, cercano está el Señor a todos los que le invocan, ¿sí? Cercano está Dios a tal punto que dice la Escritura: busquen al Señor mientras pueda ser encontrado, llámenle en tanto que está cercano. Fíjense. Y Dios, la manera en que Dios se acerca a nosotros es utilizando distintos medios de comunicación. Dios tiene varios medios de comunicación y uno es por excelencia el más eficaz, el mejor. Vamos a ver. Dice el texto de la carta a los Hebreos capítulo 1 lo siguiente: Dios, en tiempos antiguos, dice el capítulo 1 de Hebreos, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras, por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, que es Jesucristo, por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Interesante lo que dice la carta a los Hebreos, que Dios habló de muchas maneras, muchas veces, en el pasado por medio de los profetas, en otras palabras por medio de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y ahora nos habla por medio de su Hijo, la revelación final de Dios, ¿verdad? Dios se revela en su Hijo Jesucristo y nos sigue hablando. Hoy quiero compartir con ustedes, son 3 medios de comunicación por los cuales Dios quiere despertar nuestro corazón, abrir nuestros oídos y darnos a entender que Él tomó la iniciativa en buscar nuestra vida para que nosotros volvamos a Él, a sus caminos, a sus propósitos, que reencaucemos nuestra vida, porque el ser humano fue diseñado para caminar con Dios. La primera necesidad del ser humano es Dios. Aunque no lo reconozcamos, aunque
no nos parezca nuestro día a día, uno puede decir, no, yo necesito solucionar mi problema, yo necesito el sustento, yo necesito que ocurra esto en mi vida, yo tal vez no sea mi primera necesidad, Dios. No lo decimos, pero con nuestros hechos lo podemos traducir o transmitir. Pero en realidad que nuestra primera necesidad es Dios. Vamos a ver un poco el primer medio de comunicación por el cual Dios se quiere revelar a nosotros. El primero está en la naturaleza. En la naturaleza. Te quiero leer un fragmento del capítulo 1 de Romanos. Romanos capítulo 1, verso 19 dice lo siguiente. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien. Porque Él mismo, dice el texto, porque Él mismo se lo ha mostrado, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. Wow. Quiero leer esta parte porque es la parte fundamental de este fragmento que estamos leyendo, de este pasaje. Dice, a ver un poquito, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Tremendo. Cuando admiramos la naturaleza, vemos las cosas, como dice el texto, las cosas que se nos permiten ver. Por ejemplo, los fenómenos de la naturaleza, un eclipse, un paisaje sin igual, espectacular, las constelaciones, la anatomía del ser humano cuando uno la puede estudiar en el microscopio, la perfección de la creación, la manera en que las leyes rigen la naturaleza, eso te hace pensar, no que Dios esté en cada piedra, en cada árbol o en cada nube, y que cada nube, piedra o árbol sea un Dios. Eso sería caer en el panteísmo. Lo que queremos decir, lo que plantea el texto es que al mirar la creación, despierta en nosotros la conciencia, despierta nuestra inteligencia a buscar al diseñador de toda la creación. Si hay una naturaleza regida por leyes inteligentes que funcionan de manera perfecta, quiere decir que hubo un diseñador inteligente. Esta forma de comunicarse Dios ha despertado a muchos científicos que en su momento se declaraban ateos, pero que tuvieron que reconocer y lo proclaman, lo afirman, ¿verdad? Que detrás del diseño de la creación del universo hay indefectiblemente un diseñador inteligente. Primer medio de comunicación de Dios, Dios nos habla por medio de la creación. ¿Para qué? Para despertar nuestra conciencia a su existencia. Esta forma de hablar de Dios nos sirve, digamos así, para la salvación, nos sirve para tener relación con Dios, pero sí sirve para darle la gloria, como dice la Escritura, darle las gracias y manifestar que hay un Dios detrás de todas las cosas creadas. El segundo medio de comunicación de Dios es la conciencia. La conciencia. Dice el Salmo 16:7, bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. La conciencia es ese dictamen, ese jurado que está dentro nuestro, es la voz interna que nos puede acusar, haciéndonos culpables de un hecho, o absolver, que nos puede dejar libres. Es decir, nosotros, y qué cosa que el texto dice, ¿verdad? Parece que la conciencia funciona mejor
con más fuerza en las noches, porque vos te acostás a dormir o te despertás de madrugada y uno comienza a pensar en cosas. Y ahí es donde la conciencia muchas veces te acusa de alguna situación, de algún pendiente, de algún altercado que tuviste, alguna palabra que dijiste, de eso que no hiciste, que debías hacer y no hiciste, pues la conciencia se encarga, esa voz interna, ¿verdad?, se encarga de declararnos culpables. O, por ejemplo, en sentido contrario, muchas veces tenemos una buena conciencia. Pudo haber ocurrido una situación en tu vida, en tu familia, ¿verdad?, donde vos hiciste todo lo que pudiste y bueno, eso basta como para salir aprobado una situación, ¿sí? Salir aprobado una situación. Dios nos habla por medio de la conciencia. Y cuando Dios actúa por medio de ella, si nos sentimos culpables de algo, es porque Dios nos está llamando al arrepentimiento, es porque Dios nos está llamando a hacer algo, porque Dios nos está llamando a corregir algo. ¿Te das cuenta? Como la conciencia puede ser un instrumento de la voz de Dios que nos susurra en las noches y que a veces con mucha fuerza hace eco en nuestra mente algún hecho de nuestra vida cotidiana. La conciencia es un medio de comunicación de parte de Dios. Y el tercero, el más eficaz, es lo revelado en las Escrituras, la palabra de Dios. ¿Por qué esto? Porque las Escrituras revelan a Cristo, al Salvador. ¿Se acuerdan que el texto principal que leímos decía que Dios se reveló de muchas maneras y muchas veces en el pasado, pero en estos tiempos se ha revelado por su Hijo? Lo que diga Cristo, lo que ha hecho Cristo, es la revelación que nos sirve a nosotros para tener una relación correcta con Dios. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar? En la Biblia, en la palabra de Dios, porque dan testimonio de Cristo. El mismo Jesús dice estas palabras a sus contemporáneos religiosos de sus días. Dice esta palabra: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Entonces, si vos querés que Dios te hable, si querés encontrar a Jesucristo, si querés realmente tener la revelación verdadera, vieron que muchas veces, a mí me pasó también cuando era joven, el hecho de buscar la verdad. Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida. ¿Y dónde lo encuentro? En las Escrituras, en la palabra de Dios. Si quieres que Dios te hable todos los días, tenés que abrir las Escrituras, apoyarte en Dios y Él va a hablar a tu vida. ¿Por qué no haces un ejercicio, así como hacemos ejercicio físico o ejercicios para nuestra salud, ciertas disciplinas para mejorar en ese campo? ¿Por qué no hacemos el ejercicio de buscar a Dios? De leer las Escrituras de corazón, no como los fariseos, no como aquellos religiosos de la época de Jesús que estudiaban las Escrituras, pero no podían ver a Jesús en las Escrituras porque su corazón estaba cerrado. Tenemos que leer con un corazón abierto a Dios, porque Dios llega al hombre, Dios llega a nuestra vida. Quiero invitarte hoy. Dios está mucho más cerca de lo que vos podés percibir, de lo que vos puedas pensar. Dios está muy cerca de nuestras vidas. Y es cuestión de atender a los medios de comunicación de Dios. Cuando me impresiona un fenómeno de la naturaleza, no puedo negar la existencia de Dios. Cuando trabaja mi conciencia, no puedo negar que Dios quiere que haga algo, que Dios me está llamando a hacer su voluntad. Y cuando tomamos la Escritura, encontramos al Salvador, al que puede librarnos, al que puede salvarnos,
al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Vos podés conocer a Cristo y a través de ello tener la salvación de tu alma, la salvación de tu vida. También a través de Jesucristo puedes tener restauración en tu vida y una vida nueva, una vida transformada por el poder de Dios. Podés hallar la solución a muchas cuestiones que están en tu vida, la cuestión de las cargas de la culpabilidad, de los errores, de los fracasos, donde vos mismo ya no te perdonás. En ese caso necesitas el perdón y la gracia de Dios que se encuentra en Cristo Jesús. Las Escrituras, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces ahí encontramos la voz del Salvador, la voz del buen pastor, la voz del que redime, la voz de Jesucristo, quien va a hablar a tu vida, se va a manifestar de manera plena a tu vida, porque ese es el propósito de Dios. Dios quiere llegar al hombre. El asunto es que el hombre, nosotros, muchas veces le dimos la espalda al Señor y el Señor tuvo que alejarse, pero Él vuelve de tanto en tanto porque Él insiste con nosotros. Dios es un Dios de longanimidad. ¿Qué quiere decir eso? Dios tiene mucha paciencia. Dios quiere llegar a tu corazón, a tu vida. Por eso en esta tarde quiero orar contigo un momento, que le podamos abrir nuestro corazón al Señor, que no andemos errantes por este mundo sin Dios, sin esperanza, o tal vez, ¿verdad?, en este mundo con una religión que nos hace sentir bien, que tenemos un grupo social, ¿verdad? Y ahí me hace sentir bien, pero finalmente vos sabés, tu conciencia misma te va a decir que, ¿verdad?, en tu vida falta la presencia de Dios. Y Jesucristo justamente vino a traernos a Dios, vino a traer al Padre para que la presencia de Dios pueda morar otra vez en el corazón del hombre. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, y entendemos que tú llegas a nuestra vida en diferentes formas, pero hoy queremos abrir el corazón a las Escrituras, que dice tu palabra: yo soy el camino y la verdad y la vida. Eso tú lo has dicho. Queremos asirnos, queremos tomar esa palabra para nuestra vida y ponerla en el corazón y caminar de manera diferente, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias porque tú emites tu voz, tú no nos has dejado a nuestra suerte, sino que tú quieres tener comunión, amistad con cada ser humano. Queremos abrirte el corazón, no queremos estar, Señor, endurecidos, distraídos, Señor, llenos de cosas, pero sin lo esencial que eres tú. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho en este día y que estén bien. Nos encontramos mañana para la segunda parte, los otros medios de comunicación que tiene Dios, porque Dios llega al hombre.